El Congreso de la República distribuyó las comisiones de trabajo, quiénes presidirán estas salas y cuáles serán las consecuencias de algunos personajes al frente de estas comisiones. Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF Presidencias. A continuación los dejo con la nota. Al menos 5 diputados podrían dejar de presidir las comisiones de trabajo que les designaron por tener impedimento legal para ocupar el cargo. Acción Ciudadana podría presentar un amparo similar al interpuesto en contra de la elección de la Junta Directiva. Hay que recoger información sobre cada caso de cada diputado, justificar, ¿verdad?, debidamente la prohibición, y estamos en ese estudio para poder hacer la presentación del recurso. A criterio de Marroquín, hay un riesgo que todo lo actuado por las comisiones no tengan validez si es que la Corte de Constitucionalidad ordena nombrar a otros diputados en las presidencias. Podría ser que ese criterio cambie y que todo lo actuado por estas comisiones en particular, pues que no tengan ninguna validez. Entonces puede ser un efecto. También cuestionó el nombramiento de un diputado acusado de presionar a una gobernadora como presidente de la Comisión de Finanzas. El perfil es premiar al que ha hecho peor las cosas o premiar a aquel que no tiene, digamos, escrúpulos en defender lo indefendible. Entonces más bien pareciera que es un premio a las malas prácticas, al mal liderazgo, porque como bien señalas, está el caso del diputado que preside la comisión más importante del Congreso, que es la de Finanzas Públicas, en manos de un diputado acusado de prácticamente chantajear o presionar, extorsionar a una gobernadora. Entonces, realmente lo que ves es que esas son las prácticas. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de viernes. Terminamos esta semana en el Congreso de la República en la distribución de las comisiones de trabajo, estas salas de trabajo que están presididas por los diputados y congresistas. Una distribución que no está exenta de polémica y controversia. La etiqueta de la noche SF Presidencias. Damos la bienvenida a nuestros analistas. Hoy nos visita Alejandra Morales y Fernando Espina. Muy buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. A ver, ya hemos estado durante esta semana, creo que muy enfocados en los pasos del presidente Jimmy Morales en Estados Unidos, pero las cosas no se detienen en el Congreso de la República. Luego de la reelección de Álvaro Arzú, hijo, pues dieron el siguiente paso, que es distribuir las comisiones de trabajo. Pero expliquemos por qué son importantes estas salas de trabajo y qué tienen que ver con la labor legislativa en el Congreso de la República. ¿Qué es una sala de trabajo, Fernando? Bueno, nosotros tendríamos que entender que el Congreso tiene, digámoslo así, 3 grandes órganos. Tenemos primero la Junta Directiva del Congreso, que son el grupo de diputados que dirigen el desarrollo de las actividades del Congreso. El debate. El debate. Tenemos un segundo órgano importante, que es el Pleno, que en el Pleno es donde se decide aprobar o no aprobar las leyes. Y luego tenemos como tercer órgano a las salas de trabajo. Estas salas de trabajo, las comisiones legislativas, son fundamentales porque en el procedimiento normal de una ley, la ley llega al Congreso, se presenta a discusión, y si los diputados dicen estamos de acuerdo en analizarla, la envían a una comisión. ¿Por qué? Porque no pueden discutir los 158 diputados acerca si esa ley cumple con los requisitos de constitucionalidad, de financiamiento, si es oportuna, y no todos tienen el conocimiento especializado en el tema. Entonces, si presentan una ley relacionada con derecho penal, entonces esta propuesta va a ser enviada a una o 2 comisiones específicas. Y una de las más importantes es la de Legislación y Puntos Constitucionales. Entonces se supone que en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que el derecho penal es constitucional, tendrían que haber abogados expertos en el tema. Entonces en esa comisión analizan la propuesta y dicen sí, no viola los principios constitucionales, o pueden decir los viola. Entonces esa comisión tiene que emitir un dictamen. Si el dictamen es favorable,
regresa al Pleno y la pueden aprobar. Si el dictamen es desfavorable, también regresa al Pleno y el Pleno puede decir sí o no la trabajamos. Pero en estas comisiones pueden volverse hoyos negros. Entra una iniciativa a una comisión y puede quedarse ahí a dormir el sueño de los justos. Hay una obligación legal, deben dictaminar en 45 días, pero eso no se ha terminado de cumplir del todo. Ahora, entonces, estas comisiones son importantes porque ahí deberían estar las personas más expertas en el tema propio de la comisión para decir por qué esa ley sí debe avanzar o por qué esa ley no debe avanzar. Lo que pasa es que también las comisiones forman parte del botín político, porque no es lo mismo ser un diputado raso o ser un miembro de una comisión que ser el presidente que maneja caja chica y que es el que promueve los dictámenes. Lo que Fernando mencionaba anteriormente es como el deber ser de la vida legal de las comisiones de trabajo, pero la realidad es otra. En este momento existen solo 38 comisiones de trabajo. En algún momento llegaron a existir incluso 46. Y lo que mencionaba Fernando en el último punto era una realidad. Las comisiones de trabajo se volvieron parte de un botín, pero aún vemos que sigue manejándose de esa forma, Alejandra. Sí, creo que algo importante que hay que entender es que como fue tan importante la elección de la nueva Junta Directiva en el Congreso de la República y que lo va a hacer cada año legislativo, lo es también la designación de las presidencias y la conformación de las comisiones de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos acercando a final de todos los años, vamos a ver la forma en que surgen distintos debates en el Congreso, principalmente enfocados a quién va a tomar en sus manos la agenda o quién se va a proponer dirigir el Congreso, qué bancada tiene las fuerzas para dirigirlo en la próxima legislatura. Cómo se comparte, digamos, o cómo se reparte el poder dentro del Congreso de la República a finales de año. Uno de los principales temas y que empodera mucho a los legisladores es precisamente la aprobación del presupuesto. La aprobación del presupuesto se conoce dentro de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República. Ese, digamos, es el primer gran eje que se abarca a finales de todos los años. Pero otro de los ejes importantes es cuando ya se empieza a hablar de la conformación de la Junta Directiva y de cómo se van a repartir las presidencias de las comisiones. ¿Por qué les importa tanto a los diputados? La comisión, las comisiones de trabajo, como ya muy bien lo explicaba Fernando, las hay ordinarias, las hay extraordinarias y hay específicas también. Pero las comisiones ordinarias que ya están establecidas incluso en ley, en la Ley Orgánica del Legislativo, conocen tareas específicas que deberían de hacer más efectivo el trabajo del Congreso en materia de legislación, representación y fiscalización, digamos, que es la función que tienen los legisladores. ¿Cómo lo conocen de forma específica? Si ustedes entran a la página del Congreso con mucha facilidad se pueden familiarizar con las comisiones de trabajo que hay. Las hay de finanzas, de economía, de trabajo. Hay una infinidad que va a conocer precisamente desde el Congreso de la República esos temas específicos y va a legislar por los mismos. Es decir, las comisiones de trabajo son en última instancia o deberían de ser esos aparatos técnicos que con argumentos técnicos debatan y le sumen a las iniciativas de ley que el Congreso de la República está aprobando, pero pasa todo lo opuesto, porque como se convierte en una rifa, en un sorteo cada año, en realidad lo que el partido quiere es tener representación adentro de las comisiones más importantes. Una de las más importantes es la de finanzas, que es la gran joya de la corona todos los años, pero que el partido ya no busca esos cuadros técnicos que lleguen a aportar o a legislar dentro de una comisión, sino que únicamente está buscando acaparar la mayor cantidad de espacios posibles en las comisiones que más conviene tener representantes. Eso es lo que ocurre. Ahora, sí hay, digamos, una norma que ata de manos, digamos, el procedimiento de la distribución de comisiones, porque está muy enfocado en el número de integrantes de las bancadas. En este momento, FCN y UNE son las bancadas con más diputados y son quienes, digamos, tienen las primeras oportunidades de elegir comisiones. Sí, porque cada diputado tiene que participar obligatoriamente en comisiones de trabajo, pero 2 es el mínimo y 4 es el máximo. Y si preside una comisión, ese diputado no puede integrar la junta directiva de ninguna otra comisión. Entonces tiene una participación mucho más pasiva en el resto de comisiones si ya tiene un puesto dentro de la junta directiva de otra comisión. Igual, los diputados o las bancadas que tienen mayor número de diputados la tienen mucho más fácil por ese mismo hecho,
porque yo tengo más oportunidades de posicionar a distintos diputados en distintas comisiones sin que excedan el límite de 4 comisiones por cada diputado. Ahora, cuando haciendo el balance que mencionaba Alejandra al inicio de su intervención, y cuando vemos a fin de año, muchas de estas comisiones no tienen dictámenes favorables, no han trabajado iniciativas de ley, sí han cobrado caja chica, tristemente. Entonces uno dice, ¿son estas 38 comisiones de trabajo necesarias en el Congreso de la República, Fernando? Sí, son necesarias, tal vez no las 38, pero hay muchas que son necesarias. Me gustaría volver a un punto que estabas tocando cuando comentabas acerca de la distribución de las comisiones. La ley es clara en cuanto a decir que según el número de integrantes de una bancada es el número de comisiones que le corresponde, pero las comisiones sí se eligen con base en las negociaciones que se hagan de junta directiva, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, puede ser que me digan que a mí me corresponde una sola comisión, pero me pueden dar una de las que nadie quiere, ¿verdad? Entonces los grandes grupos de las alianzas son las que toman las comisiones fundamentales. Eso es bien importante tenerlo claro. Por ejemplo, como ya lo decía Alejandra, tener la comisión de finanzas es una comisión fundamental para el partido de gobierno, porque es donde se aprueba presupuesto y se reparten algunas obras. ¿Qué otras comisiones son fundamentales? La de derechos humanos. Esa es una comisión que es clave. Aquí en esta enumeración de una vez podemos responder tu pregunta acerca de si todas son importantes, ¿verdad? Porque tenemos primero finanzas, derechos humanos, que es clave porque a través de esta comisión pasará todo lo que tenga que ver con convenios internacionales vinculados con derechos humanos, y para este contexto en el que estamos viviendo, el nombramiento, elección o remoción del procurador de los derechos humanos. Entonces es otra comisión fundamental. ¿Qué otra comisión es importantísima? Pues como ya les comentaba, legislación y puntos constitucionales, porque es la que hace ver si una ley está vinculada con la Constitución y la está cumpliendo. Otra comisión clave es la comisión de reformas al sector justicia. Comisión de, también mencionaría yo, la comisión de ambiente. Y así tenemos comisiones por cada uno de los temas que existen en el país, ¿verdad? Ha habido mucha polémica acerca del nombramiento de un diputado en la presidencia de la Comisión de la Mujer, hay comisión de la niñez. Entonces, yo creo que también el crecimiento de las comisiones se ha debido a la incidencia que algunos grupos han hecho de decir yo quiero una comisión específica que toque mi tema, y eso le queda bien al Congreso también, porque entonces tienen más puestos importantes que distribuirse. En el tema de la distribución, ya que tocaba Fernando y que ha sido controversial porque algunos presidentes de salas de trabajo son, por decirlo, peculiares, de eso vamos a hablar al regresar. La etiqueta SF Presidencias, volvemos luego de la pausa. Volvemos a Sin Filtro, la etiqueta SF Presidencia. Les adelanté en el bloque anterior que vamos a hablar de algunos presidentes de comisiones que fueron designados por el Congreso de la República. Comencemos con la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en donde será el diputado Fernando Linares Beltranena el que dirija el trabajo de esa sala. ¿Qué nos podemos esperar de un Linares Beltranena como presidente de la Comisión de Legislación? Creo que se presenta un escenario en realidad interesante porque el diputado Fernando Linares Beltranena se ha convertido en uno de los elementos probablemente más relevantes o que más atención ha logrado acaparar a lo interno del Congreso de la República, precisamente porque ha mantenido posturas o defiende posturas pues desde la perspectiva de algunos bastante radicales, y es muy firme en defender las cosas que cree y va con todo hacia ello. Si tiene la preparación para decidir o conocer las iniciativas que van a llegar a esta comisión, sí la posee. El diputado es abogado, ha estado pensando incluso postularse como fiscal general y tiene conocimiento de derecho constitucional, pero eso no lo exime
de lo polémica que se ha vuelto su figura, sobre todo en temas tan importantes como lo fue en el año pasado y que esta comisión específica pues lo ha tenido que conocer con mayor profundidad, como la reforma constitucional. El diputado Fernando Linares Beltranena ha tomado en muchas ocasiones la bandera, una bandera anti-CICIG, una bandera anti-acción, las acciones del Ministerio Público y CICIG no concretamente en contra de la organización, sino en contra de la forma que se han llevado muchos casos. Y esto mismo lo llevó en su momento a pronunciarse en contra de proyectos como reforma constitucional y a dejar ver en muchos sentidos también cuál era un poco más la línea de pensamiento del diputado. Eso va a volverse sumamente importante a la hora de presidir esta comisión. ¿Eso se va a reflejar en la presidencia de la comisión? Creo que se va a reflejar en la presidencia y ni siquiera creo que se va a reflejar tanto en las iniciativas que se conozcan, que en su mayoría van a ser iniciativas que ya fueron presentadas y trabajo que deja la comisión anterior, sino probablemente vamos a poder ver mucho más esta acción en la forma en que se presenten nuevas iniciativas, en la forma en que se presenten los dictámenes dentro del Pleno del Congreso de la República. Y hay que tenerlo también presente, no sabemos cuánto tiempo esta línea de trabajo vaya a durar, pues si el diputado decidiera postularse como fiscal general y eventualmente fuera electo o nombrado por el presidente Jimmy Morales, en mayo debería de abandonar esta comisión, pero creo que no lo va a hacer sin antes haber dejado bien una línea estratégica de trabajo de cómo se van a hacer las cosas en esta comisión. ¿Cómo podríamos ver el funcionamiento de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales bajo la presidencia de Linares Beltranena? ¿Qué va a pasar con aquellas iniciativas que vengan a buscar reformar ciertos temas, sobre todo en el tema de justicia, y tener ahí a Linares Beltranena? ¿Va a tener una visión demasiado crítica sobre estas propuestas o qué tipo de trabajo veremos del congresista? Yo creo que es importante tener claro que el presidente de la comisión es legalmente quien marca el ritmo y el estilo de trabajo de la comisión. Entonces, creo que todos en el país hemos escuchado acerca de esta confrontación que existe entre los grupos que están a favor de la CICIG y la lucha contra la corrupción y grupos que están en contra de la lucha contra la corrupción. Entonces, el nombramiento de un diputado que pues abiertamente ha tenido expresiones, ¿verdad? Era parte de los nombrados que estaban haciendo cabildeo para sacar a Iván Velázquez de esta firma de cabildeo que se contrató en Estados Unidos. Y pues también podemos recordar que al diputado le quitaron la visa para viajar a Estados Unidos. Entonces pareciera ser que su nombramiento no es casual, ¿verdad? Ahí podemos esperar que haya una agenda de trabajo que pueda ser, por un lado, encaminada a evitar que pasen leyes que fortalezcan esta lucha. Y por otro lado, pueda ser también que esta agenda tenga como objetivo pasar iniciativas o pasar leyes que no habían pasado. Es importante tener presente que para que una ley pueda pasar de urgencia nacional y eximirse de dictamen, requiere 105 votos. Creo que cuando se integró la Junta Directiva se hicieron esos cálculos y se vio que no se tenían esos 105 votos. Y al no tener esos 105 votos es importante que personas clave para esta alianza presidan esas comisiones. Entonces yo creo que el nombramiento no es casual y que el diputado llevará una agenda que está relacionada con reformas a leyes vinculadas a la lucha contra la corrupción, contra la impunidad y del sector justicia. Otra de las comisiones, ustedes lo mencionaban antes en el bloque anterior, que el oficialismo de turno siempre va a perseguir y siempre busca presidir, es la Comisión de Finanzas. Y en esta ocasión el diputado Ferdy Elías será el encargado también de esa sala de trabajo. Ya sobre Ferdy Elías hay algunos señalamientos por el tema del antejuicio con la gobernadora de Alta Verapaz y también por su tránsito en otras agrupaciones políticas. ¿Qué podemos esperar de Ferdy Elías frente a la Comisión de Finanzas? Creo que en cualquier nombramiento que se haga de presidencia en la Comisión de Finanzas, todos los años nos vamos a encontrar con con este mismo fenómeno del oficialismo persiguiendo la presidencia
de la Comisión de Finanzas, creo que no es más simbólico que de lo que se puede personalizar. En realidad, el hecho de que Ferdy Elías esté ocupando la presidencia de esta comisión. ¿Por qué le digo que es más simbólico? Ven, porque yo creo que no es nombrado en tanto por la trayectoria política que haya tenido con agrupaciones previas y demás, sino por la importancia que tiene dentro del mismo grupo que ocupa en este momento, que es FCN Nación. Es decir, ¿qué nos dice este nombramiento de cualquier diputado? No solo del diputado Ferdy Elías. En la Comisión de Finanzas, el oficialismo no quiere únicamente tener la silla de la presidencia, quiere tener en la presidencia a una persona de confianza, una persona de su absoluta confianza. Esta persona de absoluta confianza, que idealmente debería de ser alguien técnico y conocedor de la materia, es una persona que va a procurar dentro del legislativo, cuando se esté conociendo el proyecto de presupuesto, favorecer los proyectos precisamente del Ejecutivo. No es necesariamente violatorio de la ley que esto se haga, no es un delito que los trate de favorecer, creo que responde también mucho al balance de poder, pero sí es una desventaja en el sentido que la población, o al menos el proyecto de presupuesto, queda muy vulnerable porque va a haber una incidencia directa de alguien un delegado, podríamos incluso decir, del Ejecutivo en la forma en que se apruebe el proyecto de presupuesto, y va a estar peleando precisamente esas batallas del Ejecutivo. Creo que ese es el motivo por el cual se busca tanto la presidencia de esta comisión, y además que recordemos que las atribuciones de las que goza el presidente de una comisión, pues son muchas. No solo es quien establece de alguna forma junto a la Junta Directiva la agenda, sino va dictando también los pasos de cómo se lleva a cabo cada reunión. Tiene la capacidad de ser no solo el presidente, sino a la vez también árbitro y definir cómo se va a ir trabajando dentro de su comisión. Y si las reglas a las cuales obedece el presidente de esta comisión no son las más claras, pues entonces es una pérdida también. Recordemos que el oficialismo tiene la tarea de acomodar el presupuesto este año, porque el año pasado no existió luz verde para un presupuesto 2018. Ferdy Elías tiene que llevar a cabo esa tarea. Bien lo menciona Alejandra, será más que todo un delegado del oficialismo y del partido de gobierno, y creo también que ahí veremos mucha injerencia del Ministerio de Finanzas, quien tendrá que llevar adelante muchas de estas modificaciones. Por eso FCN no se podía dar el lujo de que, imaginemos, UNE tuviese la presidencia de esta comisión para que UNE dictara los tiempos, el cronograma, qué se iba a discutir, en qué momento y por qué se iban a dar las charlas de las modificaciones al interior de la sala de trabajo. Ferdy Elías, ¿la tiene sencilla? No, definitivamente no. A mí me basta con recordar lo que pasó el año pasado. FCN presidió la Comisión de Finanzas el año pasado y no lograron aprobación del presupuesto. Yo creo que una cosa que es muy importante, además del dictamen de las iniciativas, es que los presidentes de comisión son vistos en el Congreso como personas con una capacidad de incidencia o de lobby para conseguir los votos necesarios para la aprobación de las propuestas de ley o las propuestas de reforma. La Comisión de Finanzas es una comisión particularmente importante para el país, porque el Ministerio de Finanzas, que es un órgano completamente técnico, empieza a hacer el presupuesto. Yo diría que ya están haciendo el presupuesto del año 2019, ya deben estar sentados empezando a hacer esa formulación. Entonces pasan muchos meses del año formulando un presupuesto, preguntándole a las distintas entidades qué dinero, en qué van a gastar, para qué lo quieren, y unificar toda esa propuesta y presentarla al Congreso de la República. Entonces digamos que el Ministerio de Finanzas, en términos generales, tiene que hacer un trabajo muy técnico y muy fundamentado. Entonces al Congreso se presenta un presupuesto que es técnico, y esta comisión, digámoslo así, este presidente de la comisión, su principal función debería ser defender ese presupuesto que fue técnicamente armado para beneficiar al Ejecutivo. Pero en la realidad lo que ellos buscan es el dictamen favorable lo más rápido posible. A eso es a lo que vamos. Entonces, debería defender que no hayan modificaciones, porque digámoslo de esta forma, si en la negociación política, dentro de esa comisión, ahí todos quieren estar porque quieren ir a pescar algo.
Entonces, si en la negociación política dicen, ¿saben qué? En el listado geográfico de obras, para que yo vote por ustedes y que se apruebe ese presupuesto, necesito que me incluyan una obra en tal pueblo. Y en el presupuesto no aparecía esa obra. Entonces, incluir esa obra implica modificar todo lo que Finanzas había estado trabajando, recortar dinero de otros lados y ponerle en esta. Entonces, ese presidente, su principal función debería de ser no permitir que haya mucha discusión, avanzar y no permitir que haya muchas modificaciones. En la medida que más modificaciones hayan, más complicado va a ser el presupuesto para el gobierno. Entonces él tendría que encargarse de cabildear y evitar que eso pase y conseguir los votos. Pero esta es la comisión más complicada. ¿Por qué? Porque todos le dicen, voy a votar por ese presupuesto, pero me incluís tal cosa. Tal partido, pero tal cosa. Tal partido, pero tal cosa. Entonces se vuelve un botín financiero ese presupuesto, que aquel presupuesto técnicamente elaborado con todo el fundamento se rompe. Y se vuelve políticamente negociado de otra forma. Sí, porque entonces ya no hay técnicos ahí, lo que hay son negociantes, personas que dicen, súmame 10 millones, pero los que saben todos sabemos de contabilidad, pues o sea, uno no puede gastar más de lo que recibe, pero si le voy a quitar 10 millones, si me voy a quitar yo 200 quetzales que tengo presupuestados para la carne que me voy a comer este mes, entonces si voy a quitar voy a subirle 200 a los zapatos, se los tengo que quitar a la carne, o como o me pongo zapatos. Y eso mismo pasa con el presupuesto. El dinero que negocien para hacer obras, para conseguir los votos, para ser aprobado, se va a reducir de algún lugar. Pero en el ejemplo de esta comisión está también el chivo, creo yo, de cómo funciona, de cómo se puede hacer frente a ese poder que a veces podría parecer tener muchos alcances o ser demasiado grande, que es el poder del presidente de la comisión. ¿Cómo se le hace frente? Precisamente metiendo a mis diputados en esa comisión, porque ese presidente, sin los votos de los integrantes de la comisión, no puede aprobar nada. Por sí solo no puede aprobar nada, no puede darle dictamen favorable a nada, necesita el voto favorable de los integrantes de la comisión, y ahí es donde los partidos juegan un poco sus cartas y sus piezas y hacen las movidas estratégicas, y por eso la Comisión de Finanzas, a pesar de que hay número límite de integrar las comisiones, que es 15, siempre se busca la forma de que entren más, puede ser hasta un máximo de 21, porque todos quieren tener un asiento y todos quieren estar votando sobre eso. Todos quieren opinar sobre eso. Bueno, vamos a la pausa, la etiqueta SF Presidencias, volvemos luego del corte. Volvemos a Sin Filtro, gracias por su sintonía, la etiqueta de la noche SF Presidencias. Antes de continuar con el análisis, vamos con nuestro director Arnulfo Sánchez para que nos comente cuáles son los puntos relevantes de Sin Reservas. Buenas noches, Ben Keichín. Hoy en Historias desde el Sillón, cuando la vida nos da sorpresas tan grandes que parecen cuentos del más allá. Haremos un recorrido por la primera escuela de circo en el país, en la que ahora niños y jóvenes aprenden las diferentes artes circenses, y al cierre, un grupo de profesionales creó un prototipo de alarma sísmica con el objetivo de salvar vidas a la hora de un terremoto. Luego de Sin Filtro, esta y otras historias más. Los esperamos. Ya lo sabes, esos son los puntos más interesantes de Sin Reservas al terminar Sin Filtro. Continuamos con el análisis y bueno, hay otra comisión de trabajo que puede ser polémica por el nombramiento del diputado que va a ser su presidente. Hablamos de la Comisión de la Mujer y quien lo va a dirigir es el diputado Aníbal Rojas, diputado que ha presentado iniciativas como la controversial iniciativa de la familia, que ha estado también en discusión y en debate. Un avance, un peligro, una protección. Aníbal Rojas al frente de esta comisión, Alejandra. Creo que, bueno, para muchos lo ven como un retroceso porque parece paradójico que una comisión de la mujer sea presidida precisamente por un hombre, pero creo que eso está íntimamente vinculado también al hecho de que la representación de la mujer dentro del Congreso de la República es escasa. Y ese es un tema, y que hay que decirlo también desde mi punto de vista, no se resuelve con cuotas porque tiene que haber otro problema más profundo dentro del sistema de partidos para que no se esté premiando el mérito ni siquiera en las mujeres y se siga premiando al compadrazgo en este tipo de nombramientos, integración de nóminas y demás. ¿Qué pasa con un perfil como el del diputado Aníbal García?
A mí últimamente en realidad me gusta más darles la oportunidad a los diputados de hacer las cosas bien antes que de hacerlas mal. Digamos, pero no prejuzgarlos. No tratar de prejuzgar, pero en realidad creo que aplica la misma norma de lo que habíamos dicho en la Comisión de Finanzas. Si hay una alta representación de personas que tengan criterios opuestos a los del diputado Aníbal García dentro de la Comisión de la Mujer, el trabajo va a ser mucho más dinámico y la forma en que se conozcan y se aprueben las distintas iniciativas, pues en ese sentido debería de ser más técnica y crítica, porque se tendrían opiniones sustentadas de personas que conocen del tema. Creo que la gran apuesta aquí no es tanto señalar en este momento la presidencia como encontrar esos cuadros técnicos que lleguen a ocupar asientos clave dentro de la comisión, que incluso puedan ser nombrados dentro de la misma junta directiva, ya sea como secretario, ya sea como director, pero que puedan tomar también en algún sentido, o la vicepresidencia, que a veces le toca sustituir el trabajo del presidente, que puedan hacerse también cargo del trabajo de la comisión y guiar la agenda de la comisión, que no necesariamente sea una agenda impuesta que vaya a dictaminar en todo caso el presidente de la comisión. A ver, si tenemos en la presidencia un diputado conocido por su pensamiento conservador en el tema de la mujer, ¿cómo ves ese escenario en la sala de trabajo? Bueno, yo sí, independientemente de conocer o no al diputado, que no lo conozco, para mí el simple hecho de nombrar a un hombre, existiendo mujeres no solo dentro del Congreso, sino también dentro de su partido, para mí eso sí es un retroceso, diría yo, ¿verdad? O es un mensaje, tal vez no un retroceso porque no lo puedo medir con lo que pasó el año pasado, pero sí diría yo que es un mensaje acerca de la tendencia conservadora que existe no solo en el Congreso, sino dentro del mismo partido, que también hay mujeres diputadas que nombra a un hombre a presidir una comisión. Y como ya lo mencionabas, muchas notas han salido alrededor de esta ley de protección a la familia. Yo tuve la oportunidad de leer la iniciativa original y era una iniciativa que sí tenía un corte muy conservador, de alguna forma podríamos decir que iba contraria a los avances que han en materia de igualdad entre hombres y mujeres, e igualdad en cuestiones relacionadas con educación sexual y con la diversidad de género. Entonces yo ahí sí notaba una tendencia muy dura y me sorprende mucho que la persona que impulsó esa iniciativa, pues como premio reciba la Comisión de la Mujer, ¿verdad? Entonces yo creo que en un país donde se quieren dar avances democráticos, debería de por lo menos permitirse que los temas que están relacionados con el desarrollo o con iniciativas que buscan el fortalecimiento de la participación de la mujer, el respaldo hacia las mujeres en sus derechos, en sus conquistas, pues por lo menos debería estar presidido por una mujer, ¿verdad? A ver, ese es mi punto de vista. Alejandra. Creo que hay otro aspecto importante que evaluar, y que va muy de la línea también del tipo de junta directiva que tenemos en este momento. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el discurso de toma de posesión en el Congreso de la República de Álvaro Arzú Escobar, llamaba mucho la atención cómo en distintos mensajes se hace un llamado a recobrar pues valores mucho más tradicionales, muy entrañados en el conservadurismo del guatemalteco, que no es ninguna mentira para nadie, los guatemaltecos somos muy conservadores, y creo que el nombramiento de Aníbal García como presidente de esta comisión va muy o lleva muy el estilo de esta narrativa de recuperar esos valores tradicionales, de centralizar un poco más el poder, de ir ganando más espacios, de que no solo es el oficialismo, porque hay un grupo bastante grande dentro del Congreso interesado en promover esta agenda y esta narrativa, y creo que en ese sentido Aníbal García encaja muy bien dentro de la comisión. Cuando mencionan el conservadurismo o la línea conservadora del presidente Álvaro Arzú hijo, y que esta se puede por algún medio transmitir o continuar en el trabajo de la Comisión de la Mujer, la línea progresista entonces
adentro de la Comisión de la Mujer se vería en este momento debilitada, ¿sienten ustedes? Bueno, quizás porque En es tema la de línea educación conservadora, sexual. tiene la presidencia. Creo que esa sería una primer limitante para una línea más progresista. Pero si se logra una participación efectiva de cuadros que defiendan una línea de trabajo más progresista, sobre todo en iniciativas de la mujer, como lo ha hecho en su momento la diputada Sandra Morán, como lo ha hecho también en su momento una Ninette Montenegro, creo que una participación de figuras así podría balancear muchísimo el debate dentro de esa comisión. Es importante tener presente que las comisiones, según el número de miembros que integran, las decisiones se toman por mayoría. Entonces, si en una comisión hay 7 personas, para que sea válido un dictamen, tiene que tener 4 votos a favor. Si no se logran las 4 firmas de los diputados, pues el dictamen no avanza. Entonces, por eso sí es importante, diría yo, que bueno, si hay un presidente de una comisión, los demás partidos o los diputados, las diputadas que tengan interés en los temas de la mujer, podrían entrar en esa comisión y tratar de hacer alguna especie de contrapeso. Yo no estoy tan convencido que tanta injerencia pueda tener el presidente del Congreso en estas comisiones o en el reparto en general de comisiones. Creo que es todo lo que simboliza el presidente del Congreso y la Junta Directiva. Yo creo que ahí lo que nosotros podemos ver es los acuerdos que se alcanzaron, con qué partidos se alcanzaron. Entonces, yo creo que la Junta Directiva sí tiene un interés profundo en comisiones como legislación y puntos constitucionales, derechos humanos, finanzas. Para mí esas son, apoyo técnico suele ser otra comisión importante. Para mí esas son comisiones en las que, gobernación, que en las que sí hay un interés claro. ¿Cómo funciona la repartición de comisiones? Pues dicen, a ver, a vos te tocan a tal partido tantas. Entonces los partidos piden cuáles quieren, ¿verdad? Y en esas negociaciones se dice, bueno, les dejamos las que los partidos cada uno quiera, pero es el partido, a lo interno, el que decide. Si el partido Patito tiene a su cargo 5 comisiones y 15 diputados, entonces en lo interno del partido Patito, que van a decir, vos presidís tal, vos tal, ¿verdad? Entonces es una cuestión más propia del partido, diría yo, en muchos casos, no en estas generales que estamos hablando. En estas comisiones importantes, yo creo que sí el acuerdo tiene que ser desde el inicio quién la va a presidir. Entonces sí coincido que deberían haber más mujeres en la comisión, pero sí reitero, quien marca el ritmo de la comisión y establece qué iniciativas pasan o no pasan, es el presidente, y me parece que en este caso el objetivo está más vinculado en no dejar pasar algunas puestas, ¿verdad? La otra polémica en el tema de las comisiones de trabajo es que se les designó algunas presidencias a diputados tránsfugas, a diputados que han pertenecido a otros bloques partidarios y que esto pudiese en algún momento generar nuevamente la incertidumbre legal si realmente se puede proceder con el trabajo de estos congresistas. Ya Acción Ciudadana ha adelantado que va a presentar nuevamente una acción ante la Corte de Constitucionalidad por este tema. Veremos más discusión, más debate, más dilemas sobre ¿puede o no ocupar la presidencia de la comisión un diputado que ha sido tránsfuga? Sí, seguramente va a ser un debate que va a recobrar lo que ya ocurría la semana pasada, es decir, todo este tema en el cual la Corte de Constitucionalidad resuelve de forma favorable al amparo presentado por Acción Ciudadana y decide que se repita o manda a que se repita la elección de junta directiva nuevamente, que se haga nuevamente dentro del Congreso de la República. Este va a ser un debate similar. Lo que es interesante aquí es analizar la forma en que resuelve la Corte de Constitucionalidad para el caso de junta directiva. Porque si la forma en que resolvió para junta directiva fue llamando nuevamente a elección, podríamos ver un caso similar para lo que está ocurriendo con las comisiones, pero creo que esta es una pelea que el Congreso de la República está dispuesto a dar batalla y no va a ceder tan fácilmente, porque a muchas personas molestó, particularmente a los legisladores que integran hoy junta directiva, el hecho de que la Corte de Constitucionalidad, desde el entendimiento de algunas personas, se excediera en sus funciones y diera este golpe de la mesa diciendo esa junta directiva del Congreso no me la va a poner.
si va a pasar lo mismo con las presidencias de las comisiones de trabajo que están ocupadas por diputados tránsfugas, creo que el Congreso va a estar dispuesto a dar batalla e irse con todo para que la Corte de Constitucionalidad no dictamine así. Hacemos una pausa, vamos a un corte, regresamos con la etiqueta SF Presidencias y en este análisis de qué va a pasar con las presidencias de la comisión que son presididas por los tránsfugas. Volvemos. Volvemos a Sin Filtro y bueno, queda con la palabra Fernando. ¿Qué va a pasar con las presidencias de la comisión y estos tránsfugas? Bueno, yo creo la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, la resolución, porque no fue una sentencia, la resolución de la Corte de Constitucionalidad fue bastante clara en el sentido que dice las personas. Yo creo que es bien importante que tengamos todos los guatemaltecos claro que las decisiones de la Corte de Constitucionalidad son fundamentadas o deberían ser siempre fundamentadas en la ley y sobre el punto que se les pregunta. A ver, la Corte de Constitucionalidad no puede resolver algo que no le están preguntando o no le están pidiendo. Y en este caso, Acción Ciudadana presentó una solicitud de amparo contra esta Junta porque, según Acción Ciudadana, uno de los diputados, algunos de los integrantes de esa Junta, tenían prohibición para participar en la Junta. Entonces, la Corte de Constitucionalidad opinó, y según mi criterio, bien, porque yo leí ese artículo y para mí el artículo es bastante claro, opinó y dijo, los diputados que hayan renunciado, este es el verbo más importante, los diputados que hayan renunciado a su partido político después del 26 de febrero, no pueden, en primer lugar, ocupar puestos en junta directiva. En segundo lugar, ocupar presidencias de comisiones. Eso es lo que la ley dice. Después hay un artículo transitorio que dice, sí pueden integrar bloques. Es decir, ellos diputados en ese término de un mes pudieron haberse cambiado de partido sin problema. Pero no por eso dejan de tener prohibido, primero, tener puestos en junta directiva y segundo, presidir comisiones. Si dentro de estos nuevos presidentes de comisión se demuestra que algunos diputados renunciaron a su partido después del 26 de febrero, ellos están exactamente en la misma situación en la que se encontraba la junta directiva. ¿Cuál es en este caso la gran diferencia? La gran diferencia es que como la planilla del Congreso se escoge, la junta directiva se escoge por planilla, la planilla al tener un miembro con una ilegalidad, toda la planilla es ilegal. No podemos decir, solo cambiamos a este, no, porque fue propuesta una planilla. En cambio, en el caso de las presidencias ya no vamos a decir, hay que deshacer todas las presidencias. En este caso ya no, porque a quien le asignaron las presidencias es a los partidos. Entonces, aquí quienes pueden tener hasta consecuencias penales por desobedecer lo que la Corte dice, es el partido que haya nombrado como presidente o presidenta de una comisión a una persona que tenga una prohibición legal. Ahora, perdón, creo que lo que es importante y por qué estas posturas y la forma en que resuelve la Corte de Constitucionalidad es interesante, lo que se pretendía o lo que hay en el espíritu de la norma cuando se implementan estas reformas a la ley orgánica del legislativo es precisamente contribuir de alguna forma a esa institucionalización de los partidos que es muy pobre en Guatemala. En Guatemala tenemos organizaciones político-partidarias que nacen, gobiernan y mueren. Lo que se pretende es desincentivar precisamente el uso de los partidos como meros vehículos electorales que únicamente me lleven a mí a tomar una curul y prácticamente cuando a mí me conviene mejor estar en otra agrupación porque allá hay mejor comisión o porque esta agrupación es la del oficialismo, que yo me pueda cambiar la playera con toda facilidad. Eso es lo que se quiere desincentivar y por eso se incluyen o se consideran este tipo de desincentivos como, bueno, cámbiese de partido, renuncia a la agrupación que lo llevó a la curul, pero no puede estar en junta directiva, pero no puede presidir una comisión. Es una forma de decirle al diputado, si su maña es el transfugismo, sea tránsfuga, pero no se la vamos a premiar.
Es una forma de decirle eso a los diputados y consentir o tratar de violar lo que la ley establece en un espíritu tan puro, me parece a mí, como tratar de democratizar e institucionalizar más nuestro sistema. Creo que es irresponsable también tratar de decir o tratar de avalar que se cometan ilegalidades en este sentido, y la Corte de Constitucionalidad debería de resolver también, por eso en este tipo de casos, con total apego a la ley y la forma en que se resuelva, pues que sea suficientemente explicativa para que no se dé espacio a que surjan estos debates como se está excediendo la Corte. Y es que ese debate sobre los excesos o posibles excesos de la Corte ha estado en el Congreso de la República. Los mismos diputados dicen que los magistrados de la CC han ido más allá al interpretar estas modificaciones a la ley orgánica. ¿Cuáles serían los puntos rojos entonces en donde no debería pasarse al momento de hablar del tema de los tránsfugas? Porque ¿qué pasa si nuevamente se les dice a los diputados que deben de cambiar presidencias de comisión? Mira, yo soy abogado y mi experiencia es en administración pública y en derecho constitucional. Entonces yo más o menos, yo conozco cómo funciona el derecho constitucional y cómo funcionan las acciones relacionadas con la Corte de Constitucionalidad. Y yo te puedo decir, en este caso creo que hay tres aspectos que debemos analizar. El aspecto número uno es, no fue la Corte la que dijo, señores, deshagan esa junta directiva. No les salió a ellos decir, háganlo así. Vino una acción, se presentó una acción que ellos estaban obligados a resolver. Entonces, cuando les presentan una acción, ellos están obligados a decir sí o no. Y cuando se presenta la acción, hacen el análisis de la ley, el análisis del artículo 50. Como yo les digo, es completamente claro. El artículo 50 dice, no pueden presidir comisiones ni estar en junta directiva los que renuncian al partido. Ese artículo entró en vigencia el 26 de febrero. Si alguien renuncia después, no puede. Luego hay un artículo transitorio que es el que han manipulado y tratado de confundir, que dice, se reconocerá la integración de bloques legislativos. Esto es completamente distinto. Porque dice, a ver, si el diputado el 2 de marzo se sale de su partido y se va al otro, está bien, él ahora pertenece a esa bancada, pero a él no se le elimina la prohibición de junta directiva ni de jefe de comisión. Eso por un lado. Entonces, según mi análisis constitucional, la sentencia está clara. Luego la otra parte que la gente ha estado preguntando y que ha sido mucho cuestión del debate es lo relacionado en ¿por qué la Corte en un amparo provisional dice de una vez qué es lo que hay que hacer? Y entonces nosotros recordemos, a ver, muchas críticas hay acerca de la figura del amparo, que se utiliza el amparo para todo y que eso atrasa los procesos, que eso crea problemas, pero en este caso estamos hablando de uno de los órganos, de los tres órganos del Estado, del Poder Legislativo. Y entonces se dice, a ver, si la elección de los que están gobernando el Poder Legislativo tiene una ilegalidad que es notoria, y que si ellos siguen actuando con esa ilegalidad, puede hacer que todo su actuar sea ilegal. Entonces la Corte estaba obligada a decir, miren, como yo sí veo que lo que está pasando es ilegal, y para evitar un daño mayor al país, de una vez, ¿saben qué? Mejor desháganlo. Y hay muchas estadísticas. Si ves que si Acción Ciudadana presenta esta acción, hay muchas posibilidades que le dé la razón la Corte de Constitucionalidad. Se la va a dar. A ver, tengamos claro esto. Yo no sé cuándo renunciaron los diputados, pero si hay diputados que están presidiendo comisiones que renunciaron después del 26 de febrero de 2017 o 16, no recuerdo bien, esos diputados están en ilegalidad, porque el artículo 50 es completamente claro. Entonces, yo te digo, ahí yo creo que la Corte va a volver a resolver exactamente igual, y lo haría completamente apegado en derecho. El problema es esta cuestión de ¿por qué resuelve así ahorita si no es la sentencia definitiva? Por lo que les digo, para evitar un daño mayor al país. Y la Corte tiene esto que se llama el amparo provisional, que lo puede emitir sin ningún problema cuando se considera que la actuación de esa Junta puede ser problemática. Ya lo hizo la vez pasada con la cuestión de la Corte Suprema de Justicia, cuando dijo, esa presidencia es ilegal, entonces hagan otra vez, y para evitar problemas
voy de esta forma. Y existen estadísticas que demuestran que cuando la Corte de Constitucionalidad otorga un amparo provisional, el 99% de los casos van a ser resueltos en la misma forma. Ahora, que el amparo Alejandra mencionaba que es muy probable que el Congreso en esta ocasión sí dé batalla si nuevamente la Corte de Constitucionalidad les llama la atención y les dicen cambien de presidentes de comisión. Lo que podríamos ver es otra vez este enfrentamiento de órganos de poder. Sí, pero creo que la batalla aquí la tienen un poco más sencilla, porque si la Corte de Constitucionalidad vuelve a resolver de esa forma, lo que se tendría que hacer en última instancia es, aquí sí no toca cambiar, como ya lo decía Fernando, cambiar toda la comisión, sino únicamente cambiar al presidente que se había nombrado. La batalla creo que va a ser más simbólica respecto a esta lucha que ha ido surgiendo acerca de, bueno, ¿y por qué la Corte de Constitucionalidad favorece algunas resoluciones sobre otras? ¿Por qué el caso del Congreso lo resuelve casi que de un día para otro y hay otros casos ahí estancados que ni siquiera están conociendo? ¿Por qué esta Corte de Constitucionalidad parece que resuelve para favorecer a unos que no parecen ser muy amigos nuestros? Creo que ahí es donde se va a iniciar toda esta batalla y que se va a sumar también a una narrativa que ya lleva la Junta Directiva acerca de aquí nos están cooptando, aquí hay una cooptación directa al trabajo que el Congreso de la República quiere hacer. Hay un golpe técnico para el trabajo que los congresistas queremos hacer y creo que ya están montados en ese vehículo, en el carro de esa narrativa. Y con esto sería una confirmación de que entonces sí, subámonos todos, mucha, porque esta Corte viene con todo y no se va a tentar el corazón para limitarnos. O sea, estarían esperando algunos diputados que la CC resolviera de esa forma para tener un argumento más en esta narrativa del enfrentamiento. Yo más creo que puede ser una estrategia. Yo creo que puede ser una estrategia. A ver, no puede haber una batalla legal porque nadie existe sobre la Corte de Constitucionalidad. Lo que la Corte de Constitucionalidad resuelva es definitivo. No se puede apelar, no se puede discutir, no puede pasar nada. Pero entonces, una CC con mayor pronunciamiento político te sirve para esa. Entonces, yo lo que he visto desde esta cuestión de la Junta Directiva es que lo que hay es un discurso que tiene como objetivo crear una mentalidad o una tendencia en las personas, porque siempre toda la gente dice, donde hay dos diputados hay donde hay dos abogados hay tres opiniones, entonces como que no se ponen de acuerdo. En este caso a mí me parece que la Corte está actuando en ley, pero que este otro grupo tenga como estrategia decir que, como tú decías, está cooptada o es parte de un grupo tal y tal, pueda eso obedecer más a una estrategia que estar atendiendo a la legalidad de lo que se está discutiendo, porque nosotros los abogados pues aprendemos, y lo dicen las propias leyes, que la ley se interpreta en el sentido literal de su palabra. ¿Y qué más? A ver, miren, pues aquí hay una cosa que es clave y yo creo que a mucha gente se le olvida, o a ellos mismos. Las reformas a la ley electoral y a la ley del Congreso, ¿quién las aprobó? ¿Las aprobó la Corte Suprema de Justicia? No. ¿Las aprobó la Corte de Constitucionalidad? ¿Las aprobó el presidente? Acción Ciudadana. ¿Quién las aprobó? Las aprobó el Congreso. Las aprobaron esos diputados. Esos diputados. Para bien y para mal. Para bien y para mal. Esos diputados que hoy están alegando son los que aprobaron lo que ahí dice. Y luego, otra cosa. Que ahora les afecte y ya es otro tema. Y muchas leyes, por ejemplo, todavía se ve una batalla más grande con la ley electoral, porque esa también tiene prohibiciones importantes. Pero, ¿qué pasa? La Corte ya dijo que lo que ahí dice es correcto, entonces la Corte no puede desdecirse, ir en contra de lo que ya dijo. A ver, veremos entonces qué dice la Corte de Constitucionalidad, si se presenta esta acción por parte de esta Acción Ciudadana, que ya lo adelantó, que va a regresar nuevamente a esa batalla. Muchísimas gracias, Alejandra. Gracias, Fernando, a usted muchas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. Feliz fin de semana, nos vemos el lunes.